Vamos a centrar nuestro corazón en esta mañana para adorar a nuestro Dios, demostrando que toda nuestra vida gira en torno a Él, no a las cosas de este mundo, no al trabajo, no al entretenimiento, no a cualquier otra cosa que pueda quitar el primer lugar de lo que es Dios en nuestro corazón. Y esta es una batalla realmente, una batalla diaria. Pero si colocamos y rendimos nuestro corazón a Dios como debe de ser, nuestra vida será solamente Cristo. Y que así sea. Vamos a cantar esta mañana, mi vida es Cristo. Él nos ha salvado. Inmensa oscuridad vagué, perdido en el error, la senda vana del placer a muerte me llevó, siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así, de no haber sido por tu amor, aún huiría de ti. En rumbo a mi perdición, indiferente aún, de mí tuviste compasión, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí, al tu morir
sea todo en nuestra vida, sea el centro, sea el primer lugar. El día de ayer estábamos reflexionando con los jóvenes y hablando acerca de Efesios capítulo 6 sobre cómo tenemos que colocarnos la armadura de Dios, acerca de las cualidades que tiene la armadura. Y algo que tenemos que tener en cuenta, bueno, lo presenta el pasaje, es acerca de la verdad. Y la verdad que proviene de Cristo, proviene de su palabra, no es una invención nuestra, no es algo de uso personal mío, sino que es la palabra de Dios. Amén. Y yo tengo que creerlo, pero no solamente creerlo, yo tengo que aplicarlo a mi vida. Pero la manera de yo creerlo es conociendo su palabra. Y le hice una pregunta a los chicos de manera práctica sobre un tema que muchos conocen, sobre el amarse a uno mismo, por ejemplo. Y voy a tratar de decirlo lo más rápido posible, porque no es una predicación. Y acerca del amor propio, por ejemplo, de que han escuchado que para usted amar a otra persona tiene que amarse a sí mismo primero, que es imposible usted amar a otro si usted no se ama a sí mismo. Y uno dice, oye, pero tiene lógica, porque si yo no tengo amor propio hacia mí, ¿cómo yo voy a poder amar a los demás? ¿Cómo le voy a poder dar esa dignidad al otro que yo no tengo hacia mí? Porque yo tengo que amarme yo. Y suena lógico. Pero la Biblia demuestra algo totalmente distinto. La palabra ya da por sentado que usted se ama. Se ama más que todas las cosas. En el mismo libro, en la misma carta de Efesios, dice que nadie jamás aborreció su propia carne. Todo el mundo la cuida y la sustenta. Eso lo enseña la palabra. Pero también dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ya está dándote por sentado de que tú te amas. Entonces, el efecto de amarse, ya de por sí yo me amo, pero si yo me enfoco en amarme más a mí mismo, pues entonces estoy distorsionando la fórmula y ya se está dañando. Y eso es producto del pecado en el ser humano. Enfocarse en mí, eso es egoísmo. El egoísmo, enfocarse en uno mismo. Y hablo todo esto para que no se pierdan, puesto que en la vida cristiana hay muchas dificultades y atravesamos por situaciones distintas, pero a la manera en que yo veo las situaciones va a depender cómo yo la voy a solucionar. Si yo tengo en mi mente filosofías, ideas extrañas que no concuerdan con las escrituras, por lo tanto yo voy a fallar, independientemente de quién sea, va a fallar. Puede ser en una área o puede ser en otra. Entonces, el llamado aquí es que nuestra vida esté centrada en Cristo, pero esto no es una frase bonita, se ve en la vida práctica, en la manera en cómo yo me adentro a escudriñar quién es Dios, qué quiere para mí, qué tiene en su palabra para mí. Yo quiero conocerle más. Si usted se enfoca en eso, va a crecer. Ese es el sentido. Y esto es un llamado para todos. No solamente es un llamado de mí para ustedes como el que habla, sino es un llamado de Dios para todos nosotros que estamos viviendo la vida cristiana y tenemos que crecer más cada día en el Señor. Entonces, seguimos adorando a Dios, enfocándonos, pidiéndole cada día más a Él que nos cambie, porque reconocemos que tenemos cosas que no le agradan. Pero haciendo una petición de corazón, sabiendo que Dios cuando cambia a veces duele, pero tenemos que estar dispuestos a afrontar cualquier cosa por el bien de nuestra santidad, por el bien de nuestra relación con el Señor. Y vamos a cantarle al Señor, purifícame. Que usted pueda cantar de todo corazón a Dios, pidiéndole.
canción, pero como se dice, es una petición y usted sabe lo que le está pidiendo al Señor. Es muy bonita la canción, pero sabemos lo que le estamos pidiendo al Señor, porque la parte de la purificación requiere de fuego a alta temperatura y martillazo. Cuando se está purificando un material para quitar las impurezas que lo rodean, se requiere una alta temperatura y martillazo. ¿Usted sabe lo que está pidiéndole al Señor? Cuando tenemos cosas en nuestra vida que no le agradan, Dios va a obrar para quitar esas cosas, pero a veces nos aferramos a un pecado y le decimos al Señor: mira, que se vaya todo, pero este no, este es el mío, déjalo ahí, está bonito, pero ese es que el Señor te va a quitar. Entonces, como decimos, a veces pasan situaciones en nuestra vida y Dios obra en eso y duele en gran manera, pero es para el bien, para nuestro bien, porque el Señor cambia y transforma nuestro corazón a través de esto. Entonces cantamos con entendimiento cuando le decimos al Señor: purifícame, límpiame, enséñame. Todo esto lo hacemos con entendimiento. Vamos a dar la bienvenida en esta mañana a las visitas. Tenemos unas cuantas. Creo que ya algunos conocemos, pero pueden ponerse de pie las visitas. Y le decimos bienvenidos. Si pueden dar sus nombres. Luis. Rubén. Duen. Ok. Y Yamelin. Ya sabemos. Bueno, para ustedes y para todos vamos a cantar bienvenidos. Muchas gracias. Pues. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, a volvernos a reunir, bienvenidos, 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 los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, a volvernos a reunir, bienvenidos. Ama si quieres ser feliz, ama y todo cambiará. Ama y así comprenderás la alegría de vivir. Hermano, te amo, amigo, te amo, vecino, te amo, porque Cristo vive en mí. Ama si quieres ser feliz, ama y todo cambiará. Ama y así comprenderás la alegría de vivir. Hermano, te amo, amigo, te amo, vecino, te amo, porque Cristo vive en mí. Amén. Como podemos amar porque Cristo vive en nosotros. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios a través de las ofrendas que hemos traído para Él de corazón. Oremos.
Amén. A nuestro Dios por sus bendiciones. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios. Vamos a cantar Abba, Padre. ¿Se pueden poner sobre sus pies? Disfrutamos de tu comunión. Una vez más me acerco a ti en libertad, en adoración. Tú eres mi Dios, tu Hijo soy. Mi comunión contigo es una dulce bendición. Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Una vez más. Una vez más me acerco a ti en libertad, en adoración. Tú eres mi Dios, tu Hijo soy. Mi comunión contigo es una dulce bendición. Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Gracias, Señor. Se pueden quedar así mismo como están. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios con una canción que todos conocen, pero que nos hace reflexionar de qué sería de nosotros si Dios no nos hubiera rescatado. ¿En dónde estaríamos? ¿En qué lugar? ¿Qué estaríamos haciendo? ¿Qué estaríamos pensando? ¿En qué estaríamos desperdiciando nuestra vida? Eso es una reflexión de cuánto el Señor ha hecho por nosotros. Cuánto el Señor ha hecho por nosotros, por nuestra vida. Y usted piensa en su vida que solo usted la conoce y Dios.
y su manera de pensar, su manera de proceder. Usted, todo aquel que ha conocido a Cristo y el Espíritu Santo mora en él, está muy pendiente también de sus males, de sus malos pensamientos y de cómo ofendemos a Dios diariamente, incluso reflexionando en nuestra intimidad, en lo que los demás no ven, porque los demás ven en pantalla. Pero Dios ve quién es usted realmente. Y si usted mira hacia adentro y es sincero con usted mismo y con Dios, puede reconocer, de decir, wow, el Señor realmente me ha transformado, porque yo no soy la persona que era antes, no pienso como pensaba antes, no hacía lo que hacía antes, pero el Señor me ha transformado, me ha dado una nueva voluntad, un nuevo pensamiento, y lo que antes yo me gustaba ahora ha cambiado. Piense, eso es para meditar, porque la canción se refiere a eso. ¿Y qué sería de nosotros si el Señor no nos hubiera transformado? ¿Dónde estaríamos entonces si no nos hubiera perdonado? Vamos a cantar entonces en esta mañana, ¿qué sería de mí? Con el corazón abierto hacia Dios, dando gracias por su salvación. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Podemos dar gracias a nuestro Dios por su salvación, por la obra que ha hecho en nuestra vida. Nos ha dado una nueva voluntad, ha transformado un corazón de piedra a un corazón de carne. Y damos gracias por su salvación, por su gracia, por su amor infinito. Si no fuera por tu gracia y por
Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les continúe bendiciendo. Siempre es un gusto y un placer estar aquí reunidos en la casa del Señor y más que nada aprender de su palabra. Aprender cada vez más acerca de su palabra y de lo que el Señor a través de ella ha preparado para cada uno de nosotros. Así me encantaría que cada uno de nosotros pudiéramos en nuestras Biblias ir conmigo a Santiago, el capítulo 4. Vamos a ir a Santiago, capítulo 4. Santiago capítulo 4 y vamos a leer específicamente el versículo número 10. Dice de la siguiente manera: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Ese es nuestro texto clave del día de hoy, que el Señor en su santo amor, si nosotros nos humillamos, Él nos exaltará. En el día de hoy, en esta mañana, aprenderemos mucho más acerca de esto y qué Santiago quiere enseñarnos con estas cosas. Durante esta serie hemos aprendido bastante. La carta de Santiago es una carta bastante práctica y directa para cada uno de nosotros, pero no se queda simplemente ahí, no se queda en simplemente decirnos acerca de qué tenemos que hacer o cómo tenemos que hacer las cosas, sino que la carta de Santiago también tiene un público muy parecido a cada uno de nosotros. Personas judías que conocían del Antiguo Testamento, personas como tal vez nosotros, cristianos, con nuestras fallas y defectos, y esperamos que sea el Señor que a través de su santa y bendita palabra nos edifique y nos haga acercarnos más a parecernos a su Hijo Jesucristo. Así que vamos a tomarnos un momento para orar en esta mañana por su palabra y por lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Señor y amante Padre, te doy infinitas gracias en esta mañana. Gracias, oh Señor, porque tú eres bueno y misericordioso para con cada uno de nosotros. Tú nos has guardado, oh Señor, tú nos has guiado durante toda esta semana y te damos gracias, oh Señor, porque sin tu provisión, oh Señor, sin tu perdón, oh Señor, sin tu protección, nada somos, nada pudiéramos haber hecho. Señor, te pedimos ahora que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas, hablando a cada uno de nosotros a través de tu santa y bendita palabra. Que nosotros podamos no solamente ser oidores, sino también hacedores de tu palabra, oh Señor. Y que tú me permitas a mí, oh Señor, un siervo inútil, llevar tu palabra con denuedo de tu evangelio de la paz, oh Señor. Ayúdanos, oh Señor, a ver tu palabra como tú la ves y a seguirla y a obedecerte como así tú lo quieres. Te pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, entonces en esta mañana vamos a ver el capítulo 4 de Santiago. Vamos a entrar en este capítulo y en el capítulo anterior, en el capítulo 3, hablábamos de varias cosas. El capítulo 3 es muy conocido por hablar acerca de la lengua, ese famoso versículo de la lengua, que quién podrá sostenerla, pero también nos habla acerca de sabiduría, de que si estamos falta de sabiduría, pidamos al Señor. Así como también nos enseña Santiago capítulo 1, el versículo 5. Pero en el día de hoy tenemos un tema un tanto diferente. Santiago ya no va tanto a lo que cada uno puede hacer, sino a lo que somos como conjunto, a lo que somos todos juntos, que lo que somos es el cuerpo del Señor. Y empieza atacando la parte negativa. En los primeros 3 versículos de este capítulo 4 podemos ver cómo Santiago entonces hace enfoque y nos da esa pizca de dónde vienen todos esos problemas que nosotros vemos, no solamente afuera, sino también entre nosotros. Santiago no está hablando acerca de las personas de afuera, le está hablando a los de adentro. Y si me acompañan por favor en el capítulo 4, en el versículo 1 dice de la siguiente manera: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Santiago empieza haciendo esta pregunta, empieza haciendo y hablando acerca de algo que podríamos decir que es bastante negativo. Y dice 2 cosas malas en ese versículo. Dice guerras y pleitos, según la versión que tengan de su Biblia. Habla acerca de 2 cosas. Cuando habla acerca de guerras, habla acerca de un ambiente de hostilidad constante. No sé si se ha encontrado tal vez en su trabajo o tal vez en alguna otra área de su vida donde es un ambiente hostil, donde si sentimos que hacemos algo mal, nos van a atacar, nos van a presionar. Ese es un ambiente hostil, ese es un ambiente en el que Santiago se está refiriendo de guerra. No es de guerra literal, sino de una guerra, de un ambiente hostil constante. Y algo importante que tenemos que recordar es que no está hablando de los de afuera, habla de los de adentro.
del cuerpo de Cristo, del cuerpo del Señor, que está en constante guerra, en una hostilidad constante los unos con los otros, en una rendición de cuentas, en esa hostilidad. Pero no se queda solamente en guerras, sino que pregunta también de dónde vienen los pleitos, como dice la segunda parte. Dice, la primera parte, de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros. Así que Santiago nos habla acerca de guerras, que es un ambiente de hostilidad, pero también nos habla de pleitos. Y los pleitos no son entre muchas personas. Los pleitos que conocemos en buen dominicano es uno a uno, es más personal. ¿Qué cosas personales tenemos nosotros contra otras personas? Y Santiago hace esta pregunta sabiendo lo que quiere ocasionar en cada uno de ellos y en nosotros hoy en día también. Él habla acerca de ese ambiente de hostilidad en la iglesia, pero también en ese ambiente de hostilidad en cuestiones personales contra otros hermanos. Puede ser que sea uno, puede ser que sean varios, pero puede ser algo personal. Y Santiago les hace esta pregunta retórica, por así decirlo. Porque él les pregunta, ¿de dónde vienen estas guerras y estos pleitos? Y le dice en la segunda parte, ¿no es de vuestras pasiones? Él no se está yendo a lo superficial. Fíjense que Santiago no está hablando de algún problema en específico, como se habla en Corintios, sino que está hablando de, primero, guerras, de un ambiente hostil, segundo, de problemas personales. Y dice que la raíz de todo eso es que las pasiones. Las pasiones, nuestro corazón es el problema. Santiago no ataca la situación. Santiago no ataca y les dice, ustedes están haciendo esto y aquello, como lo hace el apóstol Pablo en Corintios. Santiago le está diciendo que la raíz de todos esos males somos nosotros, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro corazón, nuestras pasiones, para ser más específico. Santiago le pone nombre, nos da la respuesta en una pregunta y lo dice como si fuera algo obvio, como si nosotros aún así supiéramos. Pero la verdad es que muchas veces, por no decir todo el tiempo, no lo sabemos. ¿Qué es lo que crea esa rencilla con otro hermano? ¿Qué es lo que crea ese ambiente hostil? ¿No es el ego mayormente? ¿No es el orgullo? ¿No es el deseo de querer hacer las cosas a mi manera? No es ninguna de esas cosas. Santiago les pregunta a ellos, les hace esta pregunta retórica y les dice, no es por estas cosas, no es de vuestras pasiones, no vienen estas cosas de dentro de ustedes mismos. El problema no es la situación, el problema es de dónde viene. Es un concepto sumamente conocido en consejería bíblica, que no es simplemente el problema, es la raíz del mismo. Si queremos destruir un problema, si queremos que el problema se acabe, tenemos que ir a la raíz del problema. Y Santiago lo que está diciendo es que la raíz del problema es nuestro corazón. Es el orgullo, es el ego que cargamos cada uno de nosotros, nuestras pasiones. Y quiero que se queden con esa palabra que menciona Santiago en el capítulo 1, en el capítulo 4, versículo 1, que es pasiones. Porque volveremos a retomarla más adelante. Pero Santiago ya nos va dando la respuesta a de dónde vienen todas esas guerras y esos temas personales que hay en la iglesia, si no son de las pasiones. Conocemos ya la raíz. Nos da un chivo para el examen Santiago. Santiago nos da una respuesta clara de que esas guerras y esos problemas vienen precisamente por pasiones personales. Dice más adelante en la parte 2 del versículo 1, las cuales combaten entre vuestros miembros. Y esta parte, cuando Santiago menciona vuestros miembros, hace mucha más referencia a nosotros. Es un público específico. Ya vemos que no se está fijando en los de afuera, sino en los de adentro. Entre vosotros, esas guerras y esos pleitos vienen de pasiones, pero de pasiones ¿entre quiénes? Entre nosotros. No entre los de afuera, entre nosotros, entre vosotros mismos. Santiago no está dejando nada a la casualidad. Él no está diciendo ahí que las guerras y los pleitos son del corazón. Y ahí es donde nosotros nos paramos y decimos, sí, claro, porque la gente que anda peleando afuera, eso es por el problema de su corazón, por el pecado. Y decimos amén. Pablo está hablando con nosotros, con los de dentro. Dice entre vosotros, entre ustedes. Entre ustedes, les dice Santiago, no lo deja al azar. Él les menciona que este mensaje es para ellos. Por eso muchas veces la carta de Santiago, a comparación de muchas otras, no suena tan práctica, no suena tan personal.
Santiago no deja cabida que es a los de afuera, es a nosotros. Dice en el versículo 2: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y aquí hay algo constante en este versículo 2. Hay algo bastante constante que se repite. Santiago está dando, no solamente que da un problema o está mencionando que ellos están haciendo algo, sino que ese algo que ellos están haciendo no está dando frutos, no está dando resultados. Y lo menciona con varias cosas. Leamos el versículo otra vez. ¿Qué dice lo primero? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. ¿Qué dice después? Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Y dice por último, porque no pedís. Todo eso, fíjense que es constante. Fíjense que Santiago, cuando menciona cada uno de estos verbos, no es algo de una sola vez. No está diciendo mataron y saciaron. No, matáis, es constante. Es un verbo que está constantemente. Y tiene que ver con lo que hablaba precisamente en el versículo 1, con esas guerras constantes, con ese ambiente de hostilidad. Santiago lo que está diciendo aquí es que ese ambiente de hostilidad no está dejando frutos. Ese ambiente de hostilidad, de orgullo, de ego, no está dando ningún fruto. No está logrando ninguna de lo que las dos partes quiere. ¿Por qué? Primero, no está glorificando al Señor. Segundo, Santiago es claro, no está alcanzando su objetivo. Todas estas cosas tienen un mismo motivo. El motivo que hablábamos en el versículo 1. Los deseos, las pasiones. Santiago lo deja claro. Esos deseos y pasiones no dejan nada. Por más que hagan, si tienen deseos y pasiones, no lograrán absolutamente nada. Y Santiago es claro. Santiago es claro en lo que dice acerca de esto. Ellos pueden guerrear, pueden durar todo el tiempo que quieran, pero eso no dará ningún tipo de resultado en la vida del creyente. Les dice que codician y que no tienen. Del orgullo, que codician y no tienen, que matan y siguen ardiendo de envidia. Ellos logran su cometido, tal vez de lograr esa venganza, pero siguen ardiendo de envidia. ¿De qué sirve entonces? Les menciona todas estas cosas y les está dando el resultado de sus acciones y de lo que está pasando. El versículo 2 lo podríamos resumir de que a pesar de que ellos intentan hacer ese ego, ese tira y jala, ese indicio, esas pasiones, no deja nada. No deja absolutamente nada. No glorifica al Señor, pero no es solamente que no glorifica al Señor, sino que la persona tampoco logra su cometido. Si hacemos algo, ya sea por deseo, por un deseo personal, por vanagloria, Santiago es claro, ustedes no conseguirán nada. Santiago es claro que todo eso que ellos estaban haciendo no deja nada. Eso me recuerda cuando Jesús da el sermón del monte, que les menciona ustedes, los fariseos, que oran en las plazas, que oran para que todo el mundo los vea. Todo el mundo los está viendo. Ustedes no están haciendo eso para que el Señor se glorifique, sino para que las personas lo vean. Ustedes ya obtuvieron su recompensa. Lo mismo les dice con el ayuno. Lo mismo les dice con la ofrenda. Santiago les está diciendo a ellos que a pesar de todo eso, ellos no consiguen lo que quieren, porque su deseo es un deseo egoísta. Porque es en base a sus pasiones, a sus placeres. Dice, combatís y lucháis, pero no obtenéis lo que deseáis. Se esmeran, se esfuerzan, dan todo de sí mismos, pero parece que nunca obtienen lo que desean. Les está recalcando esto este público judío que conoce de la palabra del Señor. Les dice que por más que se esfuerzan, parecen nunca conseguir lo que desean. Esa pasión, ese anhelo que tanto quieren, parecen nunca conseguirlo.
Y termina el versículo 2 diciéndoles, porque no pedís. Les da el porqué. El porqué no reciben ninguna de estas cosas. Y fíjense que porque no pedís, habla acerca de algo. Habla acerca de que a pesar de que ellos están haciendo todo esto, todo lo que están haciendo es apartados del Señor. Santiago les está diciendo que ellos están haciendo absolutamente de todo, pero todo lo están haciendo apartados del Señor. Porque no pedís. ¿A quién le está diciendo Santiago que le pidan? Al Señor, a nuestro Señor, a Dios. Están haciendo todas estas cosas por sus propias fuerzas, por sus propios deseos, por una meta, por un deseo pasional. Y aquí llegamos, mis hermanos, al versículo 3. Al versículo 3, a este famoso versículo 3 que tanto hemos leído, tanto nos han dicho, tanto hemos escuchado. Y probablemente el primero de los dos versículos, de los tres más complicados que tiene este capítulo 4. Dice el versículo 3, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Aquí Santiago tiene una cronología o tiene un orden en el cual está diciendo las cosas. Les dice primero que todas esas cosas que ellos están haciendo, las están haciendo lejos del Señor y no le están pidiendo. Y luego les dice, aun cuando ustedes piden mal, porque piden para sus propios deleites. Y él les deja claro al principio del versículo 3, pedís y no recibís, porque pedís mal. Santiago no está diciendo que el Señor no es un Dios dador, que el Señor no es un Dios bondadoso, sino que el Señor no da de lo que ellos quieren, porque lo que ellos quieren es de sus propios deseos, es de sus propios deleites para ellos mismos. Y esto puede sonar muy complicado y puede verse como que el Señor no nos da a nosotros, pero para eso tenemos nuestras escrituras. La Biblia es clara, el Señor es claro en todo su mensaje, en absolutamente todo su mensaje, en todo lo que el Señor hace. ¿Por qué? Vamos en nuestras Biblias a Mateo capítulo 7 versículo 7. Acompáñenme allí, por favor. Mateo capítulo 7 versículo 7. Dice de la siguiente manera: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. No solamente Mateo capítulo 7 versículo 7, también Mateo capítulo 21 versículo 22. Cualquier cosa que pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Llevamos dos. El Señor se deleita en darnos. Nos insta a pedir, nos insta que a través de la oración nosotros podamos entonces pedirle al Señor, acercarnos a Él. Nuestras peticiones son parte de nuestra oración. Cuando el Señor enseña a orar, hay un momento de pedir también al Señor. El Señor quiere escucharnos. Y la Biblia es clara. En estos dos versículos hemos visto que el Señor quiere que nosotros le pidamos. Pero la Biblia no se queda ahí. Si seguimos leyendo en Mateo capítulo 21, versículo 22, dice: cualquier cosa que pidieras en mi nombre, yo lo haré. Pero hay una coma, el versículo no ha terminado. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El Señor quiere todas estas cosas, pero ¿para qué? Para que el Padre sea glorificado. El Señor nos insta a pedir, el Señor nos insta a venir, a acercarnos a Él. ¿Pero para qué? El Señor nos enseña que tenemos nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Se imagina usted si genuinamente el Señor nos diera todo lo que nosotros deseamos? ¿Se imagina usted el Señor en eso? Como un padre que todo lo que el niño pide, sí, yo te lo voy a comprar. Esa sería nuestra peor destrucción. El Padre tiene un propósito.
Y no solamente tiene un propósito, que cuando pedimos conforme a su voluntad, Él nos da. Por eso entonces cuando Santiago nos dice que piden, pero que no reciben porque piden mal, es porque no piden conforme a la voluntad del Señor. No es un versículo que podamos sacar de contexto para decir que el Señor nos va a dar absolutamente todo lo que pidamos. Definitivamente no, mis hermanos. El Señor nos da conforme a su voluntad. Mis hermanos, el Señor sabe decir que no. Y muy bien que sabe hacerlo. Pero todo lo que hace es para nuestro bien, para su gloria y para nuestro bien. No miramos este simple versículo en la superficie, sino que veamos que el Señor quiere escucharnos, Él quiere escuchar nuestras necesidades. Él las conoce incluso antes de que nosotros las digamos. Pero fíjense cómo Él dice, Él la conoce antes de que las digamos. O sea, Él está esperando que nosotros vengamos donde Él. Pedís y no recibís porque pedís mal. Y luego define ese pedir mal. Para gastar en vuestros deleites. Para gastar en vuestros deleites, para gastar en vuestras pasiones. Santiago es claro. Les está diciendo, ustedes piden mal. Y le voy a decir también por qué ustedes están pidiendo mal. Porque están pidiendo para gastar en sus deleites, en sus pasiones. Mis hermanos, durante todo el Nuevo Testamento, esta palabra que aparece en este versículo 3 y en el versículo 1, pasiones y deleites, se repite 5 veces en todo el Nuevo Testamento. Y todas las veces son negativas. Cada vez que se refiere a pasiones o deleites, es en manera negativa. Es que nuestros deseos y pasiones no están conforme a la voluntad del Señor. Cada vez que hace referencia a esos deleites y pasiones, son cosas que no le agradan al Señor. Son cosas que no están conforme a su voluntad. Son cosas que usaremos o que pedimos para gastar en nosotros mismos. Para gastar en nuestros deleites y en nuestras pasiones. Fíjense cómo se va repitiendo el mismo patrón. Cómo se va repitiendo la raíz del problema. Cómo eso afecta a lo que hacemos. Cómo eso afecta lo que le pedimos incluso al Señor. Cómo aún lo que nosotros queremos puede ser afectado por esos deleites y por esas pasiones. Y por eso entonces, mis hermanos, tenemos que revisar constantemente nuestro corazón. Como enseña Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y cuando se refiere a todo, es a todo. Estamos nosotros revisando o viendo a la luz de la palabra de Dios las cosas que estamos pidiendo, lo que queremos. Si eso que queremos puede glorificar al Señor de una manera u otra. ¿Estamos pidiendo? Importante, estamos orando, estamos teniendo un momento con el Señor, pero también, ¿estamos acaso nosotros pidiendo mal? Pedimos y no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos conforme a nuestros deseos y no a lo que el Señor quiere. Eso es una buena pregunta para hacernos, mis hermanos. Eso es un excelente filtro en nuestro tiempo de oración. De cuando oramos, preguntarle al Señor, Señor, esto es conforme a tu voluntad. Tú conoces el deseo de mi corazón, pero ¿es esto conforme a mis deseos y pasiones o es conforme genuinamente a tu voluntad? Podemos ser sinceros con el Señor. Y el mismo Santiago es el que nos dice, si alguno de ustedes está falto de sabiduría, pídala a quien. Todo lo que nos hace falta está en el Señor. Absolutamente todo. Y a pesar de que en estos 3 versículos que hemos visto, todo lo que hemos visto es un panorama totalmente negativo, aún así, Santiago nos da la respuesta que está en el Señor. No solamente nos da el problema, sino también que nos deja ver la raíz de ese problema. ¿De dónde viene? ¿De dónde sale? Y con eso en mente entonces, sabiendo entonces que el Señor quiere que nosotros vayamos en adoración delante de Él, vayamos y oremos y que Él se deleita en que no solamente mostremos nuestras cargas, le digamos lo que necesitamos, que Él nos escucha todo el tiempo. Podemos entonces venir al versículo 4.
El versículo 4 de Santiago, capítulo 4 nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago empieza diciéndole una palabra muy específica a las personas que les envía esta carta, que eran judíos que conocían del Antiguo Testamento, y les da un calificativo. Los califica claramente: almas adúlteras. El adulterio lo podemos ver en el pueblo de Israel durante todo el Antiguo Testamento, en su infidelidad hacia el Señor. Constantemente el pueblo de Israel venía delante del Señor: Señor, venimos delante de ti, te adoramos. Apareció un becerro de oro y aleluya, ese es el nuevo Dios. Pasó más de una vez. Durante todo el Antiguo Testamento podemos ver ese patrón del pueblo de Israel acercándose a Dios, diciéndole: sí, Señor, amén. Moisés se va 2 segundos y ya hay un becerro de oro montado. Aleluya al becerro. Adulterio. Ese mismo adulterio, ese que Santiago está haciendo referencia aquí en el Nuevo Testamento. Y les dice que su adulterio no viene por sus acciones, viene por medio de su alma. Están adulterando con su alma. Oh almas adúlteras, les dice. Les deja saber que su condición delante del Señor no es buena. Que a pesar de lo que se pueda ver por fuera, que ellos están haciendo o cómo están viviendo, se pueda ver entre comillas bien, es lo de adentro lo que está podrido, es lo de adentro que está lejos y apartado del Señor. Y les dice: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y hay algo muy importante en estos versículos. Cuando Santiago dice esa palabra, amistad, eso implica 2 cosas. Eso implica que usted quiere ser amigo, no un conocido. Usamos mucho hoy en día esa frase, que tenemos un conocido, una persona tal vez que usted va y saluda, sabe su nombre, sabe quién es, pero no tiene cierta relación. Un amigo, mis hermanos, un amigo es una persona que usted conoce, que quiere estar con esa persona. Y por eso vamos al segundo. Lo primero es que es voluntario, y lo segundo es que somos conscientes de eso, de esa amistad. Nosotros estamos con nuestras amistades porque les queremos. Y les dice: una amistad con el mundo. Les dice: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Usted se quiere hacer amigo del mundo? Usted es entonces o se constituye enemigo de Dios, como dice más adelante. Dice en la segunda parte del versículo 4: cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Usted quiere ser amigo del mundo? De las cosas que ellos hacen, de cómo ellos se comportan, de su manera de vivir. ¿Las quiere imitar? ¿Les gusta tal vez? Ojo, con esto hay algo muy importante que mencionar. Tenemos una naturaleza pecaminosa y constantemente luchamos contra eso. Es obvio que las cosas del mundo nos atraen, nos llaman la atención. Las vemos y decimos: eso parece divertido, o eso me llama la atención, me gustaría hacerlo. Pero ahí es donde entra su Santo Espíritu y nos recuerda que no hay mayor gozo que estar con el Señor. Eso lo sabemos. Pero esta enemistad de la que él está hablando, esta amistad con el mundo, es que usted no solamente lo ve y lo combate. Nosotros como cristianos tenemos ese deseo y esa atracción del mundo que quiere que nosotros volvamos, que quiere atraernos, y eso es normal. Esa lucha constante es parte de la razón por la que el Señor nos mantiene de pie. Muestra hacia nosotros cómo Él tiene su gracia y amor para con nosotros. Pero una cosa muy diferente es que no haya esa lucha en lo absoluto. Es que nosotros veamos esas cosas y las hagamos sin ningún tipo de remordimiento. Se hagan esas cosas sin ningún tipo de lucha, de reconocer que está mal. Ese tipo de amistad es de la que Santiago se está refiriendo aquí. Y dice: cualquiera pues que quiera. Le agrega otra cosa más aquí.
es que queremos ser amigos del mundo. Queremos ser como ellos, queremos ser de ellos. Santiago les dice, no es solamente ya que todo aquel que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, sino que les deja claro también de que ustedes quieren ser amigos del mundo. Quieren ser como ellos, quieren comportarse como ellos, quieren estar con ellos. Y ese querer implica que nuestra voluntad, lo que nosotros queremos hacer, está ahí puesta. Que queremos esa amistad, que queremos ser amigos del mundo. Pero nos da también la contraparte, que nos constituimos, somos declarados enemigos de Dios. Y podemos ver durante todo el Antiguo Testamento qué implica ser un enemigo de Dios. Y ojo, el Señor aún así mostró su misericordia y su amor aún con sus enemigos. Cuando mandó a Jonás a Nínive, aquella ciudad merecía totalmente la destrucción del Señor. Y el Señor en su misericordia y amor envió a Jonás para que predicara el evangelio. Y Jonás le dijo, señores, que yo no quiero ir porque yo quiero que tú los destruyas. Y yo sé que si yo voy, tú vas a tener misericordia de ellos. El Señor es compasivo para con sus enemigos. Pero sabemos cuál es su relación con ellos, apartados. Ellos están apartados de Dios porque quieren. Se constituyen enemigos de Dios. No solamente con Jonás, con Sodoma y Gomorra lo mismo. Fue destruido, pero antes el Señor mostró su misericordia. Y en Sodoma y Gomorra ninguno tomó esa decisión. Y asimismo el Señor destruyó toda la ciudad con sus ángeles. ¿Qué esperamos nosotros de esa amistad con el mundo? ¿Queremos ser amigos? Tal vez tener ese momento de placer o de sentirnos felices momentáneamente, pero no es más que eso, algo momentáneo, algo que nos llena, entre comillas. Allí vamos al versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Nos anhela celosamente. Y este versículo ha sido sumamente rebuscado. No podemos encontrar este texto específico en ninguna parte del Antiguo Testamento. Pero sí podemos encontrar esta enseñanza clave en Ezequiel capítulo 37, cuando el Señor les dice, les daré un corazón nuevo, quitaré su corazón de piedra y les daré uno de carne para que puedan sentir. El Señor enseña esto. Santiago saca esta enseñanza del libro de Ezequiel, pero nos enseña que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Recuerdan en el versículo anterior cuando hablábamos acerca de que esa amistad con el mundo es normal tener esa lucha con el mundo, pero no querer ser partícipe de ella? Que nuestra conciencia, nuestra mente, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos diga, eso está mal, o nos restrinja, o aún después de cometer el hecho nos haga sentir mal delante de nuestro Dios. Nos anhela celosamente. Ese Espíritu Santo que mora en nosotros es el que hace todo esto y quiere de nosotros celosamente, como usted no se imagina. Y tiene que ver con un proceso de santidad, de santificación. Cuando la Biblia habla de santidad, habla acerca de que la santidad es estar apartados del pecado. Ser santo es estar apartados del pecado. Pero la santidad no es solamente estar apartados del pecado, sino estar cerca de Dios. La santidad no es solamente que me aparté del pecado, sino que estoy cerca de Dios. Y esa misma santidad es la que el Espíritu Santo, por la cual nos anhela celosamente para que nosotros seamos santos. Porque sin esa santidad nadie verá al Señor. Nadie. Y dice el versículo 6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia
a los humildes. Qué gloriosa esperanza. De que a pesar de todo esto, el Señor, la gracia del Señor es mucho mayor de lo que nosotros podemos imaginar. De que a pesar de todo eso, el Señor es misericordioso, de que Él nos ofrece una misericordia y un perdón que no merecemos, que nadie merece. Absolutamente nadie. Porque Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y aquí está hablando de tres cosas en este versículo 6. Uno, la gracia de Dios es un don que solamente Él da. Y su gracia es mucho mayor que todo eso que hemos visto. Me recuerda cuando Pablo les escribe a los corintios que dice, había ladrones, violadores entre ustedes, y esto erais algunos de vosotros. Enumera una lista de criminales que usted no se imagina y después les dice, esto erais en antes algunos de vosotros. Porque la gracia del Señor es mayor que nuestros pecados. Su gracia es mayor. No solamente esto, sino que Dios muestra su actitud o su carácter hacia este tipo de personas. Dice, Dios resiste a los soberbios. A los soberbios, a aquellos, no solamente a los soberbios, sino a aquellos que la Biblia también llama sabios en su propia opinión. Tercos, si quieren un verbo más actual. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Él les da esa gracia, de su gracia, a aquellos que son humildes delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor los resiste a aquellos que son tercos, pero da gracia. Les da de su gracia a aquellos que son humildes, que se humillan delante de Él. ¿Recuerdan el versículo 10 que leímos al principio que dice, humillaos delante del Señor? ¿Y Él qué? Esa es su gracia. Lo que nos exalta es por medio de su gracia. Dice el versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Se acuerdan ese concepto de santidad? De apartados del pecado, pero cerca de Dios. No solamente que me aparté del pecado, sino que estoy cerca de Dios. Versículo 7. Primero, someteos a Dios, cerca de Dios. Resistid al diablo, lejos del pecado. Una persona santa, una persona que está siendo santificada, que está cerca de Dios y lejos del pecado, y Él huirá de vosotros. La Biblia habla claro, y en este versículo no se está refiriendo a huestes de maldad, no se está refiriendo a demonios, se está refiriendo al mismísimo Satanás. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La única forma, mis hermanos, de nosotros poder resistir al diablo es estando cerca del Señor. No simplemente apartados del pecado, no haciendo simplemente nada malo, sino cerca del Señor. Y la Biblia nos dice que Él huirá de vosotros. Y la Biblia es clara. En los primeros versículos hablábamos de pasiones y deleites y deseos. Y nos enseña algo la Biblia con referente a esto. Nos dice a nosotros los jóvenes que huyamos de los deseos juveniles, de nuestras pasiones, de nuestros deleites. Nos dice que corramos. Pero aquí en Santiago nos está diciendo que si queremos resistir los ataques del diablo, tenemos que estar entonces cerca de Dios. Cerca de Dios, conocer su palabra. ¿Se acuerdan qué hizo el Señor Jesús cuando Satanás lo estaba tentando en el desierto? Él usó la palabra del Señor. Todo lo que salió de su boca fue la palabra del Señor. Y no me puedo imaginar a alguien más apto para decirle a Satanás, vete de ahí. ¿Quién más podía decirle eso si no era Jesús? Dios mismo hecho carne. Y ni aún Él hizo eso. Recitó la palabra del Señor. Así podemos resistir al diablo. Los ataques, todo lo que el diablo prepara para nosotros, la única forma de resistir y que huya de nosotros es cuando estamos cerca del Señor.
Dice el versículo 8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Santiago es claro en esto que dice, mis hermanos. Santiago es bastante claro. Acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros. ¿Recuerdan en los primeros versículos cuando hablábamos de que el Señor quiere escucharnos? El Señor nos dio la oración como una herramienta. El Señor no se cansa de escucharnos. Si usted habla mucho, hable con el Señor. El Señor nunca le va a decir a usted, ya estoy cansado como de escucharte. No, el Señor nos escucha. Él quiere escucharnos. Él quiere que nosotros nos comuniquemos con Él por medio de la oración. Y a esto es que está haciendo referencia a Santiago en este versículo. Acercaos a Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y después vuelvo y le baja su fuetazo. Pecadores, están en pecados, acérquense al Señor. Limpiad las manos. Antes en el Antiguo Testamento, cuando los sacerdotes iban a hacer todo lo que tenían que hacer, ellos no podían hacer eso sin limpiarse las manos. Y sabemos que no bastan las intenciones para el Señor. En el Antiguo Testamento nos enseña cuando iban cargando el arca que se iba a caer a un lado y vino uno y la quería agarrar para ayudar y se murió. Una buena intención, pero no es eso. Y los sacerdotes tenían todos que limpiarse sus manos antes de servir al Señor de cualquier modo dentro del templo. Les dice, pecadores, limpiad las manos, límpiense las manos. Y dice, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hay dos tipos de personas aquí. Pecadores que van a servir, limpien sus manos, pero también habla acerca de doble ánimo, de personas de doble ánimo. Purificad vuestros corazones. Y algo que podemos ver aquí es que Santiago no está siendo pasivo, no se los está diciendo muy tranquilos. Es ahora. Y hace un énfasis en aquellos de doble ánimo. Y eso nos los está diciendo Santiago. Los de doble ánimo purifiquen sus corazones. Pero vamos a ver cómo ve Dios a aquellas personas de doble ánimo. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 15 hasta el 17. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. Sigo en Santiago. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 al 17. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Todo eso le dice a la iglesia de la Odisea. Les dice que son tibios y que el Señor los va a vomitar. Y algo que les dice, que es impactante escucharlo incluso del Señor, es ojalá ustedes fueran o frío o caliente. Y suena fuerte y es fuerte. Porque entonces vemos cómo Dios ve a aquellas personas de doble ánimo. Aquellas personas con ese carácter. Les dice, yo conozco tus obras y no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. En buen dominicano, ojalá o fueses cristiano o no lo fueras. Pero tibio. El Señor les dice desventurado. ¿Se acuerdan de todas esas bienaventuranzas del Señor? Bienaventurado esto, bienaventurado aquello. Desventurado. El antónimo de esa palabra, todo lo opuesto. Así que todas esas bienaventuranzas que nosotros conocemos, a la inversa.
miserable, pobre, ciego y desnudo. Ellos se creían ricos y el Señor les dice: ustedes son pobres. Ustedes son pobres. Aquí podemos ver el carácter del Señor hacia esas personas tibias, que su palabra dice que los va a vomitar, esas personas de doble ánimo. Y Santiago les dice la solución: purifiquen sus corazones, acérquense al Señor, acérquense al Señor. Dice el versículo 9, y con esto vamos terminando. Santiago capítulo 4, versículo 9, allí volvemos. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Todo eso hablando de las personas de doble ánimo. Duramos dos versículos, el versículo 1 y el 3, hablando acerca de deleites y pasiones. Y llevamos 2 versículos hablando de doble ánimo. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Qué pena. Qué pena aquellos que son de doble ánimo, que se la tendrán que ver ya no con una carta de Santiago con la solución, sino con el Dios Todopoderoso, que ya vimos en Apocalipsis cuál es su perspectiva acerca de esto. Y dice el último versículo 10: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hablando no solamente de pasiones y deseos, hablando no solamente acerca de aquellos de doble ánimo que purifiquen sus corazones, sino de cada uno de nosotros. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y ese exaltar, no se lo imagine como algo aquí terrenal, que el Señor aquí lo va a poner en un pedestal, lo va a poner en algo grande, porque nuestra recompensa, la Biblia nos enseña que es incorruptible, está allá en los cielos. El Señor nos exaltará. Ay de nosotros. Cuidemos lo que hacemos, acerquémonos al Señor. Seamos humildes delante del Señor, tengamos cuidado con nuestras pasiones y con nuestros deseos. Tengamos cuidado con aquellas cosas que les pedimos al Señor. Porque pedimos y no recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos mal. El Señor nos enseñe a través de su palabra cómo poder entonces nosotros discernir, examinar nuestros corazones, como nos enseña 2 de Corintios, para entonces nosotros poder pedir bien, poder pedir conforme a su voluntad, para que Dios sea glorificado en todo lo que pidamos. Tomémonos un momento para